Feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Bueno, espero que lo hayas iniciado muy bien. Yo acá estoy retomando el ritmo habitual. Hoy es 5 de enero de 2026 y de algún modo también estoy intentando recuperar la chispa en este espacio. Tengo que ser absolutamente honesto y absolutamente sincero. Siento que en algún momento del año pasado perdí la chispa, creo saber por qué, y aquí estoy tomando mis decisiones y ejecutando los cambios necesarios para que eso suceda. En el último episodio del año pasado, el que grabamos con Flor, yo anuncié que iba a dejar de publicar el podcast en formato de video en YouTube y que iba a volver al formato original, que es este, formato solo audio. Y eso es porque, te cuento un poco la historia si querés. En diciembre del 2024, hace un año y un mes, yo tomo la decisión de empezar a grabar el podcast tanto en audio como en video, ¿no? Y subir el video a YouTube y el audio a las plataformas Spotify, Apple Podcast, etc. Al principio me costó un montón, porque este es un espacio en el cual yo trato de que no haya edición, de que haya más reflexión que pretensión. Entonces, bueno, era todo un tema. Una cosa es grabar solo con tu micrófono y los auriculares y otra es prender la cámara, las luces y saber que hay una cámara que te está observando todo el tiempo. Por más que esté solo en mi estudio, ya sé que hay una cámara que me está observando y eso hace que uno se tenga que acomodar un poco, ¿no? Al principio me costó, pero después le encontré el ritmo y fluyó el asunto. Fluyó bastante bien. Es más, dio resultados, dio muy buenos resultados. Prácticamente la audiencia del podcast se duplicó entre las personas que lo escuchaban en Spotify, más los nuevos que vinieron por YouTube, prácticamente se duplicó. Eso hizo que más gente conozca el laboratorio, que más gente descargue mis libros, que más gente se sume a nuestras propuestas. O sea, funcionó. Funcionó en todo sentido. Hubo videos que levantaron más de 30.000 reproducciones. Esos son números totalmente impensados dentro de lo que es el podcast en formato tradicional, al menos para mí, al menos para este espacio. Así que uno, si lo ve de afuera, podría decir, fue una buena jugada. Funcionó. Con la salvedad de que en algún momento del año me dejó de funcionar a mí. Yo empecé a sentir que algo se perdía en el proceso de grabar el podcast. Algo que estuvo presente durante los 4 años anteriores. Y luego de mucho reflexionar y de pensar y de analizar y tratar de entender qué es lo que se perdía, creo que llegué a la respuesta. Y la respuesta es la intimidad. Creo que en algún punto del año pasado perdí esa conexión íntima con este espacio. ¿Por qué? Por culpa de YouTube. Por culpa de YouTube. Como te decía, no es lo mismo estar acá con el micrófono y los auriculares y grabarle mirando a la pared, ¿sí? Sabiendo que uno, no sé, puede estar como quiera. Hubo episodios del podcast que he grabado enfermo, desalineado, en pijamas. No es lo mismo que sabiendo que uno tiene una cámara, una luz adelante que lo observa y que aparte después será observado por quizás miles de personas. No es lo mismo. Eso condiciona el proceso. No es lo mismo. ¿Vieron cuando dice que el solo hecho de que haya un observador observando algo modifica ese algo? Bueno, acá para mí se dio absolutamente. El solo hecho de que haya una cámara prendida y una luz apuntándome modificó el proceso. ¿Lo supe llevar? Sí, yo creo que lo supe llevar. Creo que he hecho algunos buenos episodios, pero también siento que en el camino se perdió esa chispa. Yo perdí esa chispa y creo que muchos de ustedes, los que me siguen desde los primeros tiempos, seguramente lo habrán percibido también. Entonces, la decisión que tomé es dejar de subir videos a YouTube, volver al formato original y tratar de recuperar la chispa, que es un tema que aparte me parece súper válido para un 5 de enero. ¿No te resulta irónico
que la mayor parte de las personas terminen el año recontra quemadas, recontra cansadas. La mayor parte de las personas terminan el año esperando a que termine el año. Y que 24 horas después es un año nuevo y se supone que uno tiene que tener nuevas energías, nuevas pilas, tiene que haber recargado el combustible. ¿No es irónico? ¿Cómo uno puede hacer eso? El solo hecho de que cambie el día calendario o el año calendario ¿hace que uno recupere la chispa? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no. Pero las primeras semanas de enero son un buen momento para hacer aquellas cosas que nos pueden ayudar a recuperar la chispa. Que nos pueden ayudar a reconectarnos con lo que nos gusta hacer desde un lugar de motivación, de inspiración, de curiosidad, de amor. ¿Sí? Ahora, antes de ir a eso, tengo algunas ideas para compartirte. De hecho, una la compartí en el newsletter de ayer, en las primeras botellas al mar. La primera botella al mar que tiramos en el newsletter en el 2026. Pero antes de ir a eso, me gustaría repasar algunas señales, ¿no? Que te permiten a vos identificar si perdiste la chispa en aquello que estás haciendo o no. ¿Sí? La primera que yo identifiqué en mí es una especie de apatía creativa. Una apatía es cuando uno está así como medio desconectado, cuando uno sigue haciendo, no es que uno no hace, uno sigue creando, pero ya no lo hace con ese entusiasmo ni esa curiosidad de quien está iniciando algo nuevo. Hay ahí como una desconexión emocional. ¿Sí? Yo tengo que ser 100% sincero, hay un montón de episodios del año pasado que los grabé desde un lugar, no sé cómo explicarte, casi forzado te diría, casi por ejercicio o por gimnasia, no tanto por entusiasmo o por propia motivación. Entonces esa es como la primera señal. Observa lo que haces, observa tu emprendimiento, tu negocio, tu proyecto y fíjate si te podés conectar desde un lugar de emoción, desde un lugar de entusiasmo, desde un lugar que realmente te motive como aquellos primeros días cuando empezaste haciendo lo que estás haciendo, ¿no? La segunda señal de que uno está perdiendo la chispa es que empieza como a autoboicotearse cada vez más, ¿no? Entonces empieza como a encontrar excusas, cada vez más excusas para dejar de hacer lo que hace, empieza a postergar, cada vez postergar más aquellas cosas que tienen que ser hechas, ¿sí? No sé, cada uno sabrá. O también, ¿por qué no? Empieza a ser más permeable a las distracciones. Esa es a mí siempre me gusta decir esto. La persona que está conectada con el corazón, con lo que hace, es difícil distraerla. Cuando a mí me baja la inspiración para escribir o para componer una canción, es difícil que me distraiga con un reel de TikTok. Es muy difícil. Ahora, si mi corazón no está conectado a algo, la distracción es muy fácil. Muy fácil. Lo que se enfoca no es la mente, es el corazón. ¿Entendés? Entonces, si te estás dando cuenta que te distraes con facilidad, esa es una señal de que estás desconectado desde el corazón, desde un lugar emocionalmente con aquello que querés hacer. ¿Sí? Otra señal de que podés estar perdiendo la chispa es que te empezás a pelear con lo que haces. Una especie de... ¿cómo podríamos decir? Una especie de cinismo contra uno mismo, ¿no? No, si al final para qué voy a hacer esto si es una cagada, si no se puede, si toda la música que hago es una mierda, y ¿no? Como una especie de maltrato hacia lo que uno originalmente ama. Y finalmente, otra señal de que quizás estás perdiendo la chispa o de que perdiste la chispa es que lo que vos amás hacer te cansa. Y eso no puede ser así. Porque la energía viene de hacer las cosas que uno ama hacer. Entonces, si lo que amás hacer te cansa, te agota, te desalma, te frustra, te desmotiva, bueno, es señal de que perdiste la chispa. Y de que hay que hacer algo para recuperarla. Y digo, ¿por qué hay que hacer algo para recuperarla? Bueno, cada uno deberá encontrar sus motivos, ¿no? A mí me gusta usar la metáfora de una pareja
que ha vivido todas las etapas que vive una pareja que están mucho tiempo juntos. Al principio se enamoran, hay una chispa, hay un fuego. Luego se van conociendo y van haciendo las adaptaciones pertinentes para poder seguir juntos. Y va todo bien, pero después en las parejas hay momentos ásperos, hay momentos difíciles, ¿no? Y son esos momentos en los cuales a veces los dos se miran y se dicen, ¿qué hacemos? ¿Seguimos juntos o no seguimos juntos? Y a veces uno de los dos o los dos tienen la capacidad de conectarse con aquello que estaba antes de que se compliquen las cosas. Aquello que estaba en el corazón antes de que todo se vuelva áspero. Y esto lo podemos llevar a la vida creativa absolutamente. Tenés la capacidad de conectarte con eso que te entusiasmaba, con eso que te encendía, con eso que te enamoraba antes de que se compliquen las cosas. Si tenés la capacidad, bueno, entonces ahí se puede recuperar y se puede hacer el esfuerzo, porque en definitiva, recuperar la chispa también implica un esfuerzo. Así que acá estoy yo, 5 de enero del 2026, recuperando la chispa. Me siento mucho mejor así, te soy sincero, me siento mucho mejor grabando el podcast así. Estoy en el estudio, solo hay silencio, luces bajas, estoy en patas, despeinado, haciendo esto que amo. Y recordando que la razón por la que empecé a hacer esto es porque necesitaba un espacio de intimidad conmigo mismo. Lo necesitaba. Todos los creativos necesitamos un espacio de intimidad con nosotros mismos. Un espacio en el cual podamos ser como somos verdaderamente, sin estar atentos a la observación externa. Un espacio donde nos podamos expresar con libertad, sin miedo a las consecuencias, sin miedo al juicio, sin miedo a que se nos vea mal o a que rompamos algo. Esa fue la razón por la que inicié este podcast. Porque necesitaba un espacio de intimidad para expresar las cosas que a mí me están pasando en el proceso creativo. Bueno, acá estoy tratando de recuperarlo. Y también poniendo mi experiencia a tu servicio para que vos quizás puedas, mirarte en este espejo y ver si podés tomar algún tipo de decisión. Vamos a eso, porque enero es un buen mes para eso. Enero es un buen mes para cambiar cosas. Enero es un buen mes para hacerse cargo de lo que no funciona, arremangarse y arreglar las cosas para que empiecen a funcionar. Es un buen mes para eso, ¿sí? Un ejercicio que les di en el newsletter de ayer, en las botellas al mar, que si no estás suscrito te podés inscribir ahí en gaiki.org todos los domingos a las 8 de la mañana, reflexiones de Flor, Nati y mías. Ideas, ejercicios para ayudarte a conectar con tu creatividad. Un ejercicio que les di ayer es este: haces una lista de todo lo que no te funciona, de todo lo que te cuesta, de todo lo que te cansa, de todo lo que te hastía, de todo lo que te frustra. Pero tratá de que la lista sea larga, ¿no? Como, no sé, 10 cosas. Y después tratás de encontrar detrás de cada una de esas cosas un deseo. ¿Cuál es el deseo de esto que me cansa? ¿Cuál es el deseo detrás de esto que no quiero más? ¿Cuál es el deseo? Bueno, vas a terminar con una lista de 10 deseos, que si uno quiere son 10 ideas. ¿Entendés? 10 ideas que te van a ayudar a cambiar las cosas. Otras cosas que uno puede hacer para recuperar la chispa. Bueno, recién te decía, ¿no? Con la metáfora de la pareja, esto de volver al origen. ¿Por qué nos enamoramos inicialmente? ¿Por qué empecé este podcast? ¿Por qué empezaste tu proyecto? ¿Por qué iniciaste tu negocio? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Pero no te quedes en el por qué. Porque el por qué es una idea, ¿sí? Esa idea respondía a un contexto, a algo que te pasaba, a una necesidad, a una pulsión, a algo que vos estabas viviendo. Bueno, trata de interpretar si algo de todo eso sigue vivo hoy, en tu día a día. ¿Tu contexto cambió? ¿Te sigue pasando lo mismo o no? ¿Vos cambiaste? Y cuando te haces estas preguntas, lo que vas a reconocer es que quizás la manera de recuperar la chispa es cambiando la manera de hacer las cosas. Como yo estoy haciendo ahora. Apagué la cámara, apagué la luz, listo, suficiente.
Vuelvo a hacer las cosas como las hacía antes. ¿Por qué? Porque estoy tratando de recuperar aquellas cosas del contexto que facilitaban mi conexión íntima con este espacio. Entonces, digo, hacer una observación también, más allá de la razón por la cual vos iniciaste, cuál era el contexto en ese momento y cómo es el contexto ahora. Y ahí uno puede ver si hay que cambiar cosas. ¿Sí? Otra manera de recuperar la chispa es reducir la escala. ¿Qué es reducir la escala? Bueno, a veces cuando uno arranca a hacer las cosas no es muy pretencioso porque está empezando, pero después las cosas van empezando a rodar y aparecen los resultados y uno pretende cada vez más, ¿no? Y a veces termina forzándose a cosas. Te doy un ejemplo bien concreto. Yo nunca fui muy pretencioso con las escuchas del podcast. Si son 500, son 500, si son 1000, si son 50, son 50. Pero cuando uno está en YouTube, ahí las reglas son distintas. YouTube es una carnicería, ¿sí? YouTube, si vos te fijás y entras a la página principal de YouTube, lo que vas a ver es un montón de personas clamando atención desde el título, desde la imagen, tratando de generar esa necesidad de saber qué hay, ¿no? Ese famoso clickbait, ¿no? Títulos, por ejemplo, de video que tienen 2 millones de reproducciones. Necesité 60 años de mi vida para contarte esto que te voy a contar en 5 minutos. Y vos decís, wow, ¿qué es? ¿60 años en 5 minutos? Clic. ¿No? Hay un montón de eso. Hay un montonazo de eso. Y cuando uno entra en YouTube, inevitablemente de algún modo tiene que jugar ese juego. Entonces empiezan a aparecer las reproducciones y uno ve ahí que subió un video y lo vieron 100 personas nada más. Y que otra cosa, ¿no? Como el tiempo de reproducción, una cifra nefasta, donde vos ves que tu video tuvo 100 reproducciones, pero solo 20 se quedaron hasta el final. Bueno, todo eso empieza a forzarte a vos, ¿no? O a esforzarte por subir esas métricas. Bueno, ojo que no todo en el proceso creativo tiene que ser así, ¿eh? Y si vos te estás dando cuenta que estás persiguiendo resultados o métricas que van en detrimento de tu libertad creativa, tenés que reducir la escala o eliminar la escala. Si hay una razón por la cual yo pude sostener durante 20 años mi proyecto musical, es porque nunca me importó un pepino cuántas personas me escuchaban. De tanto en tanto uno mira, pero la razón por la que yo hago música no es por reproducciones. Yo no hago canciones para ver si la próxima tiene 10.000 reproducciones. Como bien podría haber hecho un video para ver si llegaba a las 10.000 reproducciones, ¿no? Bueno, otra cosa que uno puede hacer para recuperar la chispa, ¿sabes qué? Esta a mí me resulta como muy, muy efectiva, pero a veces es difícil de ejecutar, ¿no? Pero es conectarse con alguien que esté encendido. Hablar con alguien que esté a full, que esté encendido, que esté motivado. Yo estoy en un ejercicio hace algunas semanas de mandar mensajitos. Mando mensajitos por Instagram a personas que me parecen geniales en lo que hacen. Y con algunos avanzan esos mensajitos y estamos ahí coordinando Zooms para conocernos, para ver si inventamos algo juntos. Otros ni me responden y está bien. Pero estoy en esa. Miro, scrolleo un poquito, digo, este tipo me parece genial, esta chica me parece fantástica, le mando mensaje. Y trato de conectarme con esas personas. Por un lado, para ver si, como te decía, surge una oportunidad de algo, de inventar algo, y por otro lado, para conectarme un poco con esa chispa que los enciende también, ¿no? Eso es algo que podemos hacer todos, aunque no seas nadie. Hay un montón de personas que me escriben para ver si podemos hacer algo. Algunas cosas prosperan, otras no. Pero el solo hecho de intentarlo reenciende un poquito la chispa. Y bueno, como siempre te recomiendo en este espacio, yo sé que gran parte de lo creativo tiende a lo productivo. Yo sé que vos creás para que pase algo, ¿no? Para tener un emprendimiento, un negocio, lo que suceda. Gran parte de lo que yo creo también tiene que ver con algo. Con las cosas que creo, ¿no? Mis productos, mis servicios, las mentorías, los programas, los talleres. Obviamente que tiene que ver con algo, pero también tiene que haber un espacio de crear sin pretensión, de crear por juego, de crear por expresión, de crear por liberación. Porque cuando está ese espacio, muchas veces la chispa se enciende en ese momento. Y ese momento enciende un fuego que vos después podés poner en el resto de las cosas. ¿Sí?
El cansancio no siempre viene de hacer mucho, a veces viene de hacer desconectado, ¿no? De desconectarse de esa fuente que a uno lo enciende, lo motiva, lo inspira, le da ideas. Bueno, acá estoy en eso, ¿no? Tratando de transmitirte algunas reflexiones y algunas ideas que te ayuden a recuperar la chispa, a reconectarte con lo que amás hacer, a hacer los cambios pertinentes en este momento del año, ¿sí? En estos primeros días del año, que son tan propensos para tomar grandes decisiones, ¿sí? Para que puedas enfocar mejor el resto del año, para que puedas enfocarte mejor en tu idea, en tu proyecto, en tu emprendimiento, pero por sobre todo, para que vos recuperes esa sensación, ese sentir que solo sucede cuando uno está conectado con lo que uno ama hacer, que es aquello que estoy creando me crea a mí, y eso me enciende profundamente. Aquello que estoy creando me crea a mí. ¿Sí? Esto no significa que tengas que volver a ser como eras antes, ¿eh? No significa que tengas que cambiar para atrás, sino cambiar para adelante y hacer los ajustes necesarios para volver a hacer que aquello que amás te exprese, te anime, te inspire y te motive. La chispa no es algo que uno tenga que esforzarse mucho para que suceda. Si te tenés que esforzar demasiado, probablemente por ahí no esté. La chispa es algo que más bien se facilita, ¿no? Es como que uno mismo se facilita para que eso suceda. Bueno, este primer episodio del podcast del 2026 es una facilitación y una invitación a que te des ese espacio, a que te observes qué tan conectado estás con el alma, con el corazón, con la cabeza, con el cuerpo, con aquello que amás hacer, y que hagas los cambios necesarios que te ayuden a recuperar la chispa y, como solemos decir en este espacio, iniciar con el pie derecho. Y hablando de iniciar el año con el pie derecho, pasado mañana, miércoles 7, iniciamos una nueva edición de nuestro programa de autoliderazgo, nuestro querido programa de autoliderazgo, que lo hacemos 2 veces al año, ¿no? Al inicio de cada semestre. Lo hacemos ahora en enero y lo volvemos a hacer en agosto de este año. ¿Qué es el programa de autoliderazgo? No es un programa educativo, si bien enseñamos un montón de cosas y las personas que participan aprenden un montón de cosas, sino que es más bien una experiencia de transformación acompañada. Así es como que uno decide tomarse 4 semanas para transformarse en una persona que pueda enfocarse, que pueda organizarse, que pueda proyectar y que pueda tomar decisiones. Y para hacer eso, nosotros diseñamos una experiencia en la cual los vamos acompañando hacia una vida, un accionar, un funcionar que les permita hacer que su proyecto suceda o que su proyecto crezca, ¿no? Esta es la 6ª edición del programa Autoliderazgo. Ya se armó un equipo hermoso. Estás a tiempo, todavía quedan 48 horas para sumarte. Y esta es una edición totalmente renovada del programa. Cada año obviamente refrescamos las herramientas, los modelos mentales, las metodologías, las técnicas, los recursos que ponemos al servicio de las personas para acompañarlos. Vamos a hacer entrevistas a personas autolideradas que son muy inspiradoras. Y vamos a trazar una hoja de ruta para el resto del año que nos va a permitir, ejecutar nuestro proyecto a lo grande, como debe ser. La primera semana nos dedicamos a fortalecer nuestra identidad, a entender quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, cómo se expresa, cómo nos boicoteamos, cómo desarrollamos una autodisciplina, ¿no? Todo eso nos dedicamos la primera semana. La segunda semana nos dedicamos a entender cómo funciona nuestra mente, cómo enfocarnos, cómo eliminar las distracciones, cómo organizar hábitos y rutinas, cómo entender cómo funciona nuestra energía vital, cómo medir nuestra performance en el día a día.
La tercera semana nos dedicamos a organizar, a entender cómo funcionan los principales métodos de organización, cómo podemos aplicarlos a nuestra vida, cómo podemos diseñar un método de organización propio que nos permita balancear la vida, el proyecto, la familia, el hobby, que todo funcione armoniosamente, ¿no? Y la cuarta semana nos dedicamos a diseñar el proyecto, la hoja de ruta, aquello que queremos que suceda el resto del año. Una de las grandes novedades de este año del programa de autoliderazgo, hay varias, pero una de las grandes es la incorporación de la inteligencia artificial, que no la vamos a usar como psicoterapeuta o como psicoanalista, sino como analista de datos. Porque una de las cosas que hacemos en el programa de autoliderazgo es medir nuestra energía vital, medir nuestro uso del tiempo, medir las palabras que nos decimos, medir nuestra performance, medir nuestros vínculos, medimos todo. Y eso nos da datos. Y esos datos es muy fácil hoy procesarlos con inteligencia artificial y sacar algunas conclusiones interesantes. Así que esa es una de las grandes cosas que vamos a hacer en este programa. El programa va a suceder los días miércoles, a las 2 de la tarde, hora de Buenos Aires, pero si no podés acceder en vivo, bueno, podés acceder a las grabaciones y también hay encuentros de consulta. Es un esquema muy similar a Coaching Creativo, es muy práctico. Durante todo el programa vas a tener un coequiper con quien vas a desarrollar todo el programa en pareja si querés. Eso está buenísimo porque conoces a alguien, te apoyás en alguien se apoya en vos, que eso también es tan inspirador. Bueno, no digo más. Inicia pasado mañana, el equipo ya está armado, pero si querés sumarte, hay lugar. Va a ser un placer acompañarte durante estas 4 semanas de enero en ayudarte a autoliderarte y, como decimos, a enfocar la flecha, ¿no? Enfocar la flecha para que vaya a su blanco y que el 2026 sea un gran año, sea un año en el cual vos puedas crear, escalar tu proyecto, desarrollarte y dejar que tu proyecto te sostenga. ¿Sí? Y también está abierta la convocatoria para Coaching Creativo 17, la primera edición del año, que va a ser en marzo. También totalmente renovada, estamos trabajando en un nuevo programa de Coaching Creativo. Estamos trabajando en nuevas herramientas. Más de 1.500 personas pasaron por esta experiencia de 5 semanas que las ayuda a ser más creativas, pero que también les da la herramienta o las herramientas, porque son decenas de herramientas, para poder facilitar la creatividad, trabajar con empresas, dar talleres, workshops, trabajar en escuelas, acompañar a emprendedores para ser más creativos. ¿Sí? La formación de coaching creativo del laboratorio Gaiquí, humildemente creo que es la más grande del mundo, no conozco otra, sobre todo en Hispanoamérica. Es un programa que funciona, es un programa que abre puertas. Así que si tenés ganas, la inscripción ya está abierta en gaiqui.org/coaching-creativo. La buena noticia del año es que si estás en Argentina, tanto en autoliderazgo como en coaching creativo, en todos nuestros programas, ya podés pagar con Mercado Pago. Eso te da la opción de pagar en cuotas, ¿no? y dosificar la inversión. Y si estás en el exterior, en cualquier parte del mundo podés pagar en dólares. En coaching creativo se pueden hacer 2 pagos parciales. Podés pagar uno ahora en enero y uno en febrero y iniciás en marzo con la cuenta balanceada. Bueno, y muchas otras cosas que estamos preparando en el laboratorio. Este va a ser el año que más programas nuevos vamos a lanzar. Se viene Ingeniería Emocional, un súper programa en el mes de abril. Pronto vamos a estar compartiendo más sobre eso. Y bueno, muchísimas más cosas. Como siempre te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiqui.org/El Camino. Y si este episodio te despertó la chispa, hacémelo saber, escríbeme. Soy @Facundo Arena en Instagram, @gaiqui.org, el perfil del laboratorio, o en los comentarios de Spotify o de cualquiera de las plataformas en las cuales me estés escuchando. Si sentís un poquito de pena porque no voy a seguir subiendo el video a YouTube, tenés que saber una cosa: no me voy de YouTube. Voy a seguir subiendo videos a YouTube, pero va a ser otro formato, va a ser otra la propuesta. Pronto lo sabrán. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como disfruté yo de grabarlo. Realmente siento que funcionó. Al menos a mí me funcionó. Ya me dirán ustedes. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.